Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en una nueva entrevista de estas que estamos haciendo para hacer un balance de este año que se nos acaba de ir, el 2022, y tratar de entender cuáles son los lineamientos que vienen para el 2023, el pequeñín 2023 que acaba de comenzar. Estamos tratando de entender la lógica, la política, la economía de nuestro país, de nuestra región y del resto del mundo. Y ahora nos acompaña Luciano Mondino. ¿Cómo estás, Luciano? Hola Karina, buenas tardes. Sí, Noches. buenas tardes, buenas tardes. Digamos buenas tardes. Es más fácil para entender. Buenas Bueno, tardes. Luciano es un especialista, un analista en lo que se refiere a la política de Medio Oriente y concretamente de Israel. Otro país muy cercano a nuestro corazón y que tuvo un año movidito, un 2022 bien movido. Así es. Si yo te presiono, te digo, a ver, apretá, comprimí, explícame qué pasó en Israel en el 2022. Vamos a ver, pasaron muchas cosas en el país durante el 2022, pero sí hay algo que es interesante para remarcar, está habiendo todo un cambio en la región que hace a la mentalidad de muchos de los líderes, incluso de los líderes árabes, y de una reformulación de muchas de las políticas exterior de los países que se dan, especialmente en el Golfo. Me refiero desde la firma de los acuerdos de Abraham en septiembre del 2020 hacia esos 2 años que vinieron después, que fueron acuerdos realmente increíbles, que hace muy poco tiempo eran impensados. De hecho, hoy, por ejemplo, se discute la posibilidad de que sea Arabia Saudita quien se incorpore a esto. Y esto es muy curioso porque cuando Israel firma los acuerdos de Abraham con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, empieza a haber toda una relación política, diplomática y comercial que hace a la normalización. Y esto realmente ha sido muy bueno y continúa dando sus verdaderos frutos positivos, porque efectivamente le ha permitido a Israel poder normalizar relaciones con estos países y cambiar todo un esquema político, tanto exterior como interior, en una región que venía ciertamente conflictiva, especialmente desde la irrupción del COVID, algunos problemas económicos, de desgaste que los países estaban teniendo, de especialmente algunas cuestiones con los precios del petróleo, que esto hace a las economías del Golfo, especialmente, me refiero a Emiratos Árabes Unidos, y el caso de Israel que logra el nuevo reconocimiento de más estados árabes musulmanes, en este caso países que son muy importantes estratégicamente también, y logra de alguna forma encolumnarse, o digamos encolumnar o empezar a armar toda una defensa junto a los estados musulmanes chiitas. Es decir, esto es muy interesante y acá nos lleva a un tema que también hoy es central en estos días, que en Medio Oriente quien está avanzando es Irán, además con una pata nuclear. Y esto quiere decir que los estados árabes chiitas, en este caso, o mejor dicho, el estado árabe chiita, que es Irán, que es quien defiende esta parte de los musulmanes, está avanzando de tal forma que los estados sunitas se ven completamente acechados y bueno, con la necesidad de reformular muchos de sus principios de política exterior. Entonces, todo Oriente Medio hoy se está encolumnando detrás de un cambio de mentalidad que es realmente impresionante y que sin dudas que va a dar que hablar no solo en el plano político, sino también económico, comercial, ideológico, religioso, en los próximos años, cuando se empiecen a incorporar más países también y cuando se logra asentar, por ejemplo, lo que suceda con Marruecos y Sudán, que también son parte de este acuerdo. Es decir, en todo el contexto regional es realmente interesante para ver cómo se ha desenvuelto la política israelí en su pata externa como interna también a lo largo del 2022, 2 años después de la firma de los acuerdos de Abraham. Así que Claro. eso me parece un punto interesante. No, es que de lo que estás hablando es súper importante y a la vez es raro porque no es lo que llega, no es lo que llega en los medios, Exactamente, no es de lo así que se es. habla en la política. ¿Qué es lo que te llega de Israel? Bueno, que sí me gustaría, yo sé que la política interna no es aquello en lo que te especializás, pero un poco Sí, claro, sí, sí. a consultarte, porque tuvimos un año, llevamos, digamos, bastante tiempo, pero este último año, una serie concatenada de ataques muy fuertes, Así es. que además, digamos, aprovechando
toda la incertidumbre de la política interna, de la cantidad de veces que se votó, que no se podía armar, Exacto. que no se podía armar gobierno y demás. Entonces, Formar gobierno. exactamente. Entonces, todo esto llevó a que lo que se escucha, la noticia que sale en los grandes medios sobre Israel, es la noticia de la conflictividad obviamente, con Gaza y el tema de los atentados recurrentes y demás. Entonces, por un lado te quería preguntar, bueno, ¿cómo ves ese balance? ¿Es mayor lo que se dijo y es parejo Bien. a lo que ocurría en otros años? Y eso frente a un gobierno que ahora parece estar mucho más duro frente a los ataques de lo que pasaba, ponerle hace, no sé, el año pasado. El año pasado, no el Así anterior. es. Yo sigo en el mes del Sí, tiempo. sí. Estamos con un delay todavía, pero no, nos pasa todo todavía. Bueno, mira, ahí hay algunas cosas muy interesantes que has estado marcando. Lo que nos va a llegar siempre por fuera del Medio Oriente va a ser una versión que va a estar siempre tamizada por las ataduras ideológicas de quien emita la opinión o la información. Y eso es un riesgo, porque la gran mayoría de analistas hoy sigue teniendo un chip y una mentalidad o unos anteojos con los cuales analiza el conflicto de Oriente Medio en su base, digamos, que es el conflicto árabe-israelí y su desprendimiento palestino-israelí. Por esto es importante también. No hay que equiparar lo que es Palestina-Israel como lo que ha sido, por ejemplo, la relación Jordania-Israel o la relación Egipto-Israel o lo que han sido los países del Golfo con Israel, sino que son dos conflictos que van por vías separadas. Históricamente también han tenido un movimiento muy particular. De hecho, Israel ha llegado a acuerdos de normalización y pacificación muy buenos a lo largo de los últimos 75 años, año 1948 en el que se crea el Estado de Israel, y que, por supuesto, no, de alguna forma, ¿cómo podríamos decir? No se condice o no logró lo mismo con los palestinos, lo cual eso lleva a pensar, ¿por qué pudo lograr algo con Egipto y Jordania y no con los palestinos? No, y eso creo que ahí se A ver, desprende o nos permite una antesala, ¿por qué estamos claro, hablando de países en los que, digamos, que obviamente que lo atacaron, países que lo atacaron al día siguiente de crearse, exacto, este, pero, exacto, pero en los que estuvieron en guerra y que, como bien decís, normalizaron sus relaciones, más así es. allá de cuestiones de tensiones que te diría, Sí, más estructurales o cosméticas, claro, estructurales, históricas y quizás claro, digamos, no se presentan tanto, puedes ver tensiones culturales en partidos de fútbol, así como es. estuvo circulando hace un tiempo y demás, pero lo cierto es que las relaciones se estabilizan, lo cierto es que hay comercio, lo cierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la zona de conflicto es, en principio, la que más dinero recibe para hacer esta propaganda permanente, y la que no tiene la menor intención de llegar a ningún tipo de acuerdo, porque esto es súper Exactamente. importante remarcarlo. No es Eso, que hay eso es una negociación, la tal negociación es cual. que se vaya a Israel. De, Tal cual, tal cual. De hecho, eso es interesante. Yo eso, cada vez que presento esto, lo resumo como una guerra que les es rentable. Y los palestinos en esto, la verdad que han hecho un muy buen negocio de una guerra que afecta, además de afectar a los civiles israelíes que están frente a los misiles de Hamas, también afecta a los civiles árabes, que eso muchas veces tampoco se dice. Y son ellos mismos quienes los esconden. Porque Sí, cuando cuando decimos, perdón, salen Luciano, misiles cuando desde decimos los Gaza, palestinos, los que más padecen esta exactamente, locura es el pueblo palestino. Es el pueblo palestino pero claro que sí. permanentemente. Pero, Está a ver, ocupado cuando de en forma. Gaza, así es, pero desde que Gaza tiran un misil y cae en la misma población de Gaza, o Por cuando supuesto, jamás exacto. utiliza como escudo humano a mujeres y niños, a ver, esto por supuesto, la defensa de Israel es mucho más grande que cualquier tipo de civil palestino que pueda terminar siendo víctima de Hamas o de Fatah. Por ejemplo, hace muy pocos días atrás, creo que habíamos recién pasado la Navidad, en Belén, ciudad que está bajo dominio de la Autoridad Nacional Palestina, que eso también hay que remarcarlo, porque muchas veces se habla la Belén ocupada. Sí, bueno, pero desde los acuerdos de Oslo, Belén, excepto la tumba de Raquel, está bajo mandato palestino, o sea, está bajo control de la Autoridad Nacional Palestina.
que está liderada por Mahmoud Abbas desde hace más de 16 años, o 19, creo que cumplió 19 ahora hace muy poco, y ACOM aquí en España ha celebrado un poco esto por los 19 años de Abbas al frente del mandato. Y eso también es muy interesante porque si uno contrasta lo que es la vida política institucional de Israel, es completamente opuesta. En Israel quizás se da el otro extremo, que en poco tiempo hubo muchas elecciones, pero en Palestina, desde el 2006, no se vota, es decir, no existe, no hay recambio generacional, no hay recambio de dirigentes, dirigencial, y eso por supuesto hace toda una situación de desgaste que hoy es lo que está sacudiendo a Oriente Medio. No es solamente, a ver, no es solamente un error de lectura sostener que la ocupación israelí es lo que hoy está perjudicando o dañando la vida de los palestinos, sino que hay una necesidad de siempre culpar bajo la misma dirección al Estado de Israel sin decir nada de cómo son los palestinos los que están mal administrando sus territorios. No solo perjudicando a los propios, sino que amenazando la propia existencia de Israel. Artículo 7 de la Carta Fundacional de Hamás. Es decir, esto no son cosas de interpretaciones o que alguien pueda decir el gran defensor del sionismo sale y lo dice. Esto los propios documentos constitutivos de estas organizaciones lo dicen. Irán lo dice Bueno, públicamente. sí, te iba a decir, Irán lo hablemos dice un poco de públicamente. la relación Ajá, de, digamos, de los gobiernos o de los líderes palestinos respecto ujú, de la región. sí, Respecto, en principio, digamos, de lo que podría ser quizás sus relaciones más cercanas, Jordania, Egipto. También con los ujú, países del Golfo. ¿Cómo se están relacionando? No solo con los acuerdos de Abraham, sino con el resto, digamos, con sí. este camino hacia la normalización de estos países y los que quedaron estancados, quedaron, digamos, en la lógica de la guerra, de la que evidentemente no salen. Exacto. Mira, ahí creo que hay dos realidades. Los países del Golfo y los países cercanos a Israel, incluso los del norte de África, me refiero a Marruecos, ellos saben que en el dominio o en la disputa de poder dentro del Islam, el chiismo liderado por Irán, que además puede ser nuclear si accede a las armas a partir de su fabricación, les puede barrer con el liderazgo que hoy, por ejemplo, tienen los sunitas dentro del mundo islámico. Claro. Entonces ellos saben que el poder chiita es mucho más perjudicial que cualquier amenaza que ellos puedan percibir, tanto de Israel como de los Estados Unidos, que siempre han sido, de alguna forma, los dos países más demonizados por los países árabes. Esto viene de la época de Abdel Nasser, de la época de la Liga Árabe, etc. Sí, sí, por supuesto. Entonces, todo este cambio lleva a dos desafíos grandes. El primer desafío es permitir la normalización entre gobiernos, o entre elites, o entre como quieras llamar, porque acá estamos hablando de países que, por ejemplo, tienen una casa real, pongamos ejemplo Bahrein, Arabia Saudita, etcétera, contra gobiernos constitucionales, como el caso de Israel. Entonces hay que poner a dialogar dos modelos políticos que parecen antagónicos, pero que los va a unir, ¿qué cosa? Un enemigo en común, que es Irán. En esa encrucijada está la segunda cuestión, que es el gran desafío que tienen los acuerdos de normalización entre Israel y los árabes, que es que toda esa normalización y diálogo que hay entre gobiernos pase a la gente. Esto no es lo que está hoy sucediendo. ¿Y por qué no sucede? Porque hay que comprometer a los países árabes especialmente para que desde la educación, o educación que muchas veces está en manos de los hermanos musulmanes en muchos de estos países árabes, empiecen a desandar todo lo que fueron más de 70 años, quizás podríamos ir más, incluso si tomamos el siglo XIX, de meter en la cabeza de la juventud árabe, que hoy son los adultos árabes, 30, 40, 50, 60 años, y pensar en las nuevas generaciones, que hay que quitarles el chip anti-israelí y anti-judío. Si esto no sucede, los acuerdos de Abraham pueden quedar en diálogos dentro de gobiernos, pero no pasar justamente a lo que serían las personas de a pie. Y esto el Mundial de Qatar fue muy claro. Cuando se veía la selección de Marruecos con la bandera palestina, eso por supuesto generaba cierto exitismo de la propaganda palestina, porque claro, mostraban y decían, mirá, un país árabe que organizó el Mundial, que Sí, además visibilizan sabemos que es el el- valijero. claro. Exactamente, que sabemos que es el valijero de Hamas, porque quien le ha dado
un oxígeno y un pulmón cuando más lo necesitaba a Hamas en Gaza, fue Qatar. Entonces, de alguna forma, como el mundo empieza también este juego de le lavo la cara a Qatar porque total no son tan malos como parecen. Entonces, en ese juego, el gran desafío que hoy tiene Occidente en general, Israel en particular, pero creo que esto es una tarea global verdaderamente, es poder educar a las nuevas poblaciones árabes, hoy acechadas por una gran frustración por los desempleos, los problemas económicos, etcétera, a que la historia ha cambiado. Ya no es más 1948, 1967, 1970. El mundo ha cambiado, el mundo ha girado a otra cosa. Entonces, ellos mismos también van a tener que comprometerse con la educación a cambiar la historia y acompañar los acuerdos y los procesos políticos que se dan. Pero si queda solo en diálogos entre dirigentes y gobiernos, de repente el presidente israelí puede visitar Bahrein o puede visitar Emiratos, pero todavía va a quedar un germen que puede brotar o puede no morir del todo y que por supuesto podría renacer en cualquier momento. Es decir, esto es un compromiso que se tiene que reafirmar diariamente, casi te diría hora tras hora. Y acá es donde hay todo un trabajo de formación y de educación que es fundamental para que los países occidentales también se animen a acompañar esto. Y esto es muy interesante el rol que va a tomar, por ejemplo, la Unión Europea o los Estados Unidos con el Partido Demócrata. Van a seguir o vamos a seguir, porque lo que los gobiernos envían en definitiva es dinero nuestro, vamos a seguir soportando que la Autoridad Nacional Palestina o Hamas en Gaza utilice los fondos de la ayuda humanitaria para imprimir material antisemita y repartir en las escuelas palestinas, o vamos a preguntarle a los líderes palestinos qué es lo que están haciendo con el dinero que Occidente envía y que es muchísimo. De hecho, lo que sucede dentro de la ONU con el tema palestino es escandaloso. Tenemos Ah, tantos refugiados, sin ir más lejos, Ucrania. Ucrania hoy tiene más de 5 millones de refugiados por todo el mundo después de la invasión de Rusia. No hay desde la ONU un presupuesto o una agencia particular que hable de los refugiados ucranianos, como no hablan de los refugiados sirios, de los refugiados venezolanos, no se habla, pero sí se habla de una agencia, que es la UNRWA, que se enfoca en el tema palestino. Esto ya es anacrónico. A ver, esto es anacrónico, estas cosas son anacrónicos y es lo que el mundo tiene que animarse a empezar a discutir. Llevará su tiempo, su desgaste, pero en algún momento hay que empezar. En algún momento hay que empezar porque si no esto no vamos a lograr avanzar nunca a pesar de unos buenos entendimientos entre los gobiernos. Y ese es el gran problema y el gran desafío también. Que bueno, a eh, ver, creo que va a tener una buena opción, pero va a costar mucho. te consultaba respecto de esto que estabas diciendo, ¿no? La Sí, relación Israel-Occidente, sí. Israel-Europa, Israel-Estados Unidos. Ujú. En principio, por esto que vos decís, hay una enorme presión y lobby dentro de mucha estructura cultural y periodística. De hecho, ha habido Sí, muchísimo. bloqueos, cancelaciones, una desinformación enorme de figuras del espectáculo, el mismo Hollywood. Bueno, pero a la vez, ¿cómo está el trabajo de Israel, de su propia comunicación hacia el exterior, de este trabajo, diría, hormiga que hacen algunos comunicadores, algunos periodistas, algunos intelectuales, como vos, como tantos amigos, nombrábamos hace un ratito a la querida Maya Gabriel, a mucha gente que se toma ese trabajo, pero institucionalmente, hay un trabajo de Israel de desmitificar, de ir a enfrentar institucionalmente, estructuralmente, todo lo que tiene que ver con la propaganda anti-israelí? Mira, empiezo por la primera parte. La propaganda anti-israelí o la propaganda a veces pro-palestina, que es muy fácil, cuando empieza siendo pro-palestino, después pasa a decirte, no, bueno, pero yo no estoy contra el pueblo judío, soy antisionista. Pero de eso al antisemitismo hay un paso que se da en muy poquito tiempo. Y de hecho, hay campañas, por ejemplo, acá en Madrid, hace aproximadamente una semana, una cosa así, porque creo que inició antes de las fiestas incluso también. Podremos poner un mes hacia atrás. El BDS de Madrid, el boicot, desinversión y sanciones a Israel, que es una Claro, contá de campaña, qué se trata el BDS. exacto, ¿Cuántos el años lleva el BDS, BDS?
sin que haya sido El BDS, condenado y además que tiene muchísima financiación por otra parte. el BDS, explicado rápidamente para no darle difusión, es una organización o campaña que busca el boicot, desinversión y sanciones contra Israel, simplemente por ser Israel. Es decir, es una organización o una red de organizaciones que opera contra un país solamente porque son judíos y porque son israelíes. Es decir, es como si saliera una organización y dijera en contra de de los productos argentinos porque son argentinos. Es decir, es discriminación, es antisemitismo, es de lo peor, de las peores cosas que hay. Por eso han sido judicializados en muchas instancias y demás. Pero estas campañas que hace el BDS, de hecho, una que es la que estaba diciendo hace un mes, hicieron una representación del pesebre de Belén como si fuera, es decir, estaba el nacimiento, es decir, Jesús, María, el niño Jesús, José María, los Reyes Magos, y rodeados de checkpoint o Fuerzas Armadas israelíes apuntando al niño Jesús. Primero que era una imagen absolutamente violenta, pero además de eso, era una imagen totalmente falsa, porque hoy, si primero José y María hubieran salido de Nazaret rumbo a Belén, hubieran pasado de Israel a Palestina, a los territorios bajo control palestino. ¿Sabes lo que sucede hoy en día, 2022, 2023, con los israelíes que por error cruzan hacia los territorios bajo mandato palestino? Son violentados, son golpeados. De hecho, hay noticias que cualquiera puede corroborar, agresiones incluso que han llegado a la muerte. Es decir, hubieran corrido la misma suerte que correría una persona hoy que ingresa con algún símbolo del judaísmo a los territorios bajo control palestino. Hubiera sido masacrado por una turba totalmente violenta, sacada, hubiera sido un desastre. No solo eso, no solo que es mentirosa, sino que además es profanadora de la historia y que realmente toma a la gente, considera que la gente, como si fuéramos todos estúpidos, como si hoy no fuera fácil de verificar que Belén es un territorio que está bajo mandato palestino, gracias a los acuerdos de Oslo, firmados por Palestina y firmados por Arafat en su momento y por el actual Mahmoud Abbas, líder de la Autoridad Nacional Palestina. ¿Qué te quiero decir con esto? Toda esa campaña es muy fácil de desmitificar, es muy fácil de debatir y es muy fácil de contraargumentar. Ahora, no deja de ser un desafío, porque además de toda esta campaña que a veces parece un poco la banalidad del mal de Hannah Arendt, hay una realidad y es que operan grupos que son sumamente violentos, que son sumamente intolerantes y que, por supuesto, considerando lo que ha sido la historia de Israel, el porqué de su existencia, es lógico que haya cierta cautela a la hora de querer dar algún tipo de paso. En ese sentido, hay muchas personas, mencionabas el caso de Cámara, que hace un muy buen trabajo en lo que es refutar los titulares de los periódicos y los medios de comunicación. Hay otros grupos con los cuales tengo muy buena relación. Puedo nombrar el caso de Dori Lustron, por ejemplo, Sami Pell, Gabriel Ventajal, que hace también un muy buen trabajo en esto. Muchas personas que en organizaciones o desde su posición individual trabajan mucho en el día a día por esclarecer, comentar, dar otra postura, porque acá estamos dando simplemente es otra postura, es la otra cara de la verdad para decir, bueno, estamos mostrando esto, no es como te lo están contando, porque, insisto, hay pactos firmados, acuerdos firmados, hay cosas que argumentan lo que estás diciendo. No son interpretaciones o dobles lecturas, sino que lo que estás haciendo es, con la verdad y con la realidad, salir a contrastar una catarata de mentiras que deriva muy fácil, lo que dije al principio, del antisionismo, pasás al antisemitismo en un chasquido de los dedos. Entonces hoy de repente, mirá, te pongo un caso más. Hace unos días me comentaron de un space que hubo en Twitter en el cual una persona anuncia tener una esvástica tatuada en su cuerpo. Un space en el cual había un grupo de personas, pongamos 10, 20, 30, las que sea. Solamente una persona le rebatió y le discutió, digamos, lo que significaba el símbolo que llevaba puesto. Y que lo contó como si fuera un orgullo. Año 2023, esto fue este año, en un space de Twitter. El resto de las personas, silencio absoluto.
por omisión, por acción, por ignorancia, por desinterés, por lo que fuera. Pero fíjate las cosas, cómo se naturalizan y a veces por ignorancia, muchas veces, o por no entender los significados, se omiten. Entonces, nadie se mete. Una persona dice, tengo una esvástica, nadie dice nada. Entonces, bueno, es lógico. Si vemos eso, el diagnóstico que uno va a hacer es, bueno, pucha, falta mucho por trabajar, falta mucho por hablar, mucho por decir, y hay que organizar justamente, pues esto no es cuestión de salir a hablar y que todos digan lo que piensan, sino que hay que formarse, hay que estar atentos, hay que estar alertas, hay que estar comunicados, hay que estar informados, y después la verdad se descubre sola. Se descubre sola como lo ha descubierto el tiempo. Después de 75 años, desde la fundación del Estado de Israel, cuando se lanza toda esta guerra de exterminio mencionada por la Liga Árabe, que lo que buscó es expulsar a los judíos hacia el mar, esto en palabras de funcionarios árabes de aquel momento, todo eso llevó a que hoy la normalización sea posible, la paz sea posible, que hoy Emiratos Árabes esté enseñando o empezando a introducir programas curriculares sobre el holocausto, es un gran avance. Ahora, lo que tenemos que ver es por qué esa información llega a casi cuentagotas a muchos lugares. ¿Por qué no se habla en Argentina de los acuerdos de Abraham? ¿Por qué no se habla de los procesos de normalización? ¿Y por qué se sigue machacando con cosas que, insisto, son anacrónicas? Anacrónicas para los propios árabes. Porque acá uno puede decir, bueno, pero al sionismo no le convendría, o a Israel, para no meter el sionismo, a Israel no le conviene hablar del tema palestino. Pero a Arabia Saudí le conviene hablar del tema Te iba palestino a consultar, cuando tiene contame, Irán comiéndole los talones. Es claro, insólito. contame un poco cómo está la situación de Arabia Saudita. Bueno, Arabia está en una postura muy interesante. Vos sabés que Arabia, de hecho, este dato no lo tenía. Arabia es uno de los países, cuando han medido los índices antiestadounidenses, era el momento de la Liga Árabe y demás, esto estoy hablando hace muchos años atrás, uno de los mayores expositores, en su momento junto a Egipto, con Abdel Nasser y algunos otros, del sentimiento anti-norteamericano y, por supuesto, anti-israelí. Esto ha cambiado totalmente en los últimos tiempos porque el sistema mundial ha cambiado, el mundo entero ha cambiado y hoy las políticas exteriores no son dogmáticas, sino que se rigen por intereses, pragmáticas, por así decirlo. De hecho, hay una frase muy linda que dice las políticas exteriores son bajo intereses perpetuos. Entonces, esto es interesante. Muchas políticas se rigen hacia los intereses perpetuos, mientras otros trabajan para las guerras perpetuas. En ese sentido, Arabia Saudita está haciendo un trabajo muy interesante. De hecho, Arabia Saudita es uno de los países que puede sumarse a esta oleada de normalización con el Estado de Israel. Llevará su tiempo. Arabia Saudita es un actor clave, especialmente en lo que es la producción y el traslado y la distribución del petróleo, como de otros recursos energéticos, y que tiene una disputa muy clara con Irán. No solo porque Arabia Saudita es sunita e Irán es chiita, sino porque entre los dos está el control del petróleo, ni más ni menos, que hay un estrecho que los une a ambos casi, que los une en su ambición de poderío regional, si se quiere, que es el estrecho de Hormuz. Y es justamente ese control terrestre, geopolítico y estratégico del estrecho lo que le permite llevar una disputa mucho más cara a cara, si se quiere, con la República Islámica de Irán. Entonces, lo que está haciendo Arabia Saudita es un papel más que interesante, porque se ha acercado mucho a los Estados Unidos, especialmente en materia de defensa, se ha acercado mucho al Estado de Israel, más allá de que hay que seguir trabajando lo que decía al principio, los puntos educativos, los puntos de formación, los cambios dirigenciales, pero con una particularidad que se da mucho ahora en distintos países, que son los cambios generacionales. En Arabia Saudita fue Bin Salman quien ingresó al plano, a la magistratura más grande que tiene el país. Es decir, los designios del país, si bien es todavía la Casa Saud quien lo mantiene, él con unos 35 años, menos de 40 seguro, está llevando adelante los lineamientos más importantes de la política interior y exterior del reino. Eso quiere decir que se terminó esa idea casi
no quiero decir anciana, pero era un rasgo muy común en este tipo de países de líderes que tenían 70, 80, 90 años para pasar a un liderazgo joven, mucho más fresco, con otra mentalidad, muchos de ellos formados fuera de los países árabes, Sí, como en Bin Zayed Occidente. de Emiratos Árabes, en Occidente, en Occidente. De Y, hecho, muchos de ellos formados allí. y la Y situación, bueno, entonces está haciendo este juego. perdóname, y la situación Sí, de sí, esto que estás explicando en relación con las revueltas que increíblemente todavía continúan a pesar de la gente que están colgando y sí, las sí, sí. barbaridades que están haciendo, la situación, digamos, ¿cómo se articula esto con las tensiones y la situación civil en Irán? Bueno, a ver, el caso de Irán es complejo. El caso de Irán es muy complicado porque en los últimos tiempos ha mostrado casi un debilitamiento. Algunos hablan de un régimen que está moribundo. Yo creo que no. De hecho, a mí muchas veces veo preguntas que van en el sentido de ¿y qué? ¿Irán va a caer? ¿Los ayatolá van a caer? Y acá hay que ser muy, muy prudentes con una cosa. La República Islámica de Irán es un estado teocrático, o sea, es un sistema en el cual la política está subordinada al poder religioso, que es en base a personas que son las únicas autorizadas en todo el país a interpretar la ley religiosa que proviene del Corán. Por fuera de todo esto es una interpretación que sigue al chiismo, es decir, que son los musulmanes que creen en la seguidilla o en la herencia o en el traspaso de mando a través de sus seguidores de Ali. Eso es una disputa, que hay un cisma dentro del mundo islámico una vez fallecido Mahoma. Entonces, hay toda una disputa o una incomodidad con lo que es Irán como un liderazgo de ese mundo chiita, porque la gran mayoría, el 90% de los musulmanes son sunitas, es decir, los que creen más en el califato, en la organización de los estados un poco más convencional, si se quisiera, que otros países. En estos casos no. Son regímenes como el de Irán, teocráticos, muy represivos, muy opresivos, muy violentos, no solo en lo interno, sino también en lo externo. No hay que olvidar que fue Irán quien planificó y quien ayudó a ejecutar también los atentados de Buenos Aires, en la embajada en 1992, embajada de Israel, 1994 la AMIA, que habría probablemente estado involucrado en operativos de Hezbollah, el brazo armado libanés, chiita libanés, que opera en la triple frontera también, y que de alguna forma se logra posicionar como este rasgo muy violento y muy represivo, y que en lo interno están las ejecuciones. De hecho, hoy Irán está ejecutando mucha gente simplemente por protestar ante un mundo que, un poco retomando la pregunta de hoy, mira un poco entre desentendido y un poco de, bueno, llevo tanto tiempo sin hacer nada que ahora creo que esto ya se me fue de las manos. Entonces, no hay nadie que hoy a Irán tampoco lo frene. En el mundo occidental sí lo hay en Oriente Medio, que es Israel y los países árabes. Por eso hoy, árabes sunitas. Por eso hoy, por ejemplo, Fundamental esto que casos acabas de como... decir, Sí, sí, porque es que es clave, el es que es retén de clave. Irán hoy no está en Occidente. No, es que no está, es que no lo está, porque, a ver, Estados Unidos con Joe Biden ha demostrado una política exterior muy débil, con problemas internos, desgastes en las administraciones, desgastes en lo que es la gran estructura de Estado de los Estados Unidos. La Unión Europea se discute si correrá una suerte de balcanización o si se producirá un debilitamiento de los estados más fuertes que la lideran. Entonces la Unión Europea también está bastante en retirada, con un ojo puesto en Ucrania, que creo que a estas alturas quizás es más la Unión Europea quien mira lo que sucede en Ucrania que el propio Estados Unidos. Pues Estados Unidos también sigue mirando un poco a China. Eso al Índico siempre es importante marcar. Entonces, en ese sentido, quien queda para detener a Irán es Israel. Y en segundo lugar, los estados árabes sunitas, por lo que decía al principio, porque ellos no van a dejar que en su interna, dentro del mundo islámico, sea Irán quien les cope el primer lugar, que el primer lugar es de Arabia Saudita. ¿Y por qué lo digo esto? De hecho, la figura más importante del reino saudí es protector de los santos lugares, la Meca y la Medina, para quienes profesan el Islam. Entonces, Irán viene contra eso y los sunitas lo saben y además saben que Irán puede tener las armas nucleares. Entonces, esto sería no solo un peligro para Israel,
que ha sido objeto de amenazas públicas, porque Irán lo ha amenazado públicamente a través de expresidentes, clérigos, líderes sociales. Bueno, hay infinita evidencia y material, videos, audios respecto a esto. Amenazas flagrantes de desaparición del Estado de Israel, desaparición del pueblo judío, exterminio del pueblo judío. Es decir, esto son frases que los dirigentes iraníes han usado y con mucha continuidad en los últimos años a una comunidad internacional muy falta de reacciones. Entonces, Israel sabe que es Perdón, ese muro te de corrijo, contención. no están falta de Sí, sí, reacciones. Reaccionan contra Israel. Recordemos, bueno, eh, reaccionan contra Israel, sí, sí, eso claro, está clarísimo, recordemos quiénes están en clarísimo. claro, en los espacios Sí, sí. destinados a los derechos humanos, a los derechos de la Pero mujer, ¿sabes, y quiénes pero ¿sabes son qué pasa? los países que cargan con más sanciones y con más acusaciones, y quiénes son los que no. O sea, no estamos Exacto. no estamos en un escenario parejo, estamos con la cancha bien inclinada, No, bien no, inclinada. pero 100% inclinada, y por eso yo hoy ponía el caso o ponía el puntapié en lo que es la educación. Vos pensá, y pensalo por años. Hoy un funcionario de la ONU puede tener unos 40, 50, 60 años. Quienes hoy se están formando en las universidades, yo tengo 29. Colegas míos pueden ser dentro de 20 años funcionarios de la ONU. Si hoy esas personas se están formando con el mismo chip de hace 70 años, dentro de 20 van a repetir lo que pasaba hace 90. Es decir, la gente del futuro se está formando con una mentalidad vieja, combativa, completamente amenazante a la Sí, existencia de un yo no Estado y sé también a si, la existencia claro, nuestra. estamos hablando, bueno, Claro, vos has estudiado en universidades en Argentina, sabés cuál es conozco, el sí, sí. panorama, sabés cuál es la visión que tienen y la ideología. Ujú. Sí, un Em, desastre. Desastre total. O sea, eh, Argentina es un país que ha olvidado su educación y ese es un problema muy serio. sí, ha decidido deseducarse. No sé por qué. En Así fin, es. Luciano, yo te agradezco muchísimo este tiempo, las ganas de compartir todo ese conocimiento que vas volcando en redes Sí, y que es tan necesario, tan interesante y que lo haces con tanta capacidad y con tanta capacidad didáctica, ¿no? Con tanta paciencia de explicar una y otra vez sí, la historia, lo que está pasando en ese espacio del mundo que no solo el periodismo y la academia, digamos, ha dejado abandonado, o sea, cuando o lo enseñan mal o no lo enseñan, o hablan mal o no hablan, tal cual. sino que también, ¿no? Parece como que incluso nuestra propia diplomacia no tiene mayor interés, y que es en este momento, aunque parezca lejano y no lo tenemos al lado, no lo tenemos como los conflictos en Chile o en Brasil, es determinante en el mundo, determinante por la cuestión energética, determinante por la cuestión armamentística, determinante por la cuestión logística. Estamos hablando de un lugar que, no sé, de alguna manera no hemos logrado explicar la importancia que tiene, así que seguramente en el 2023 voy a seguir molestándote para que vuelvas Ninguna molestia. a charlar con nosotros, contarnos qué es lo que está pasando, tu Sin ningún punto de problema. vista, y bueno, te saludo. Muchísimas Así gracias por es. este También, panorama. vos también, Karina, gracias por el espacio. A ver, yo siempre digo, esto es mi vocación, es lo que me gusta, es lo que quiero, es lo que más me gusta. Así que siempre un placer poder charlar, contar y, por supuesto, abierto a cualquier debate, discusión. A mí los debates me encantan. Así que bueno, nada, eso, gracias. Gracias nuevamente. Gracias, gracias. Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.